Dios les bendiga. Qué bueno nuevamente podernos reunir para adorar a Dios. Sé que no estamos en el templo juntos, pero sí estamos en espíritu adorando al Señor. Recuerde que no es en este monte o en Jerusalén, como dijera el Señor, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este es el tiempo de adorar al Señor con todo nuestro corazón, de creer que Él tiene el control de todas las cosas de nuestra vida, y por eso nos rendimos todos los días. Hoy es el día del Señor, el día que nosotros dedicamos para adorarle. Así que espero que usted haya podido aprovechar estas canciones y decirle a Dios que Él es grande, que Él es todopoderoso, que Él merece todos los honores, los tributos, porque eso es el culto, darle los honores al Señor Dios Todopoderoso. Vamos a tener entonces el momento del estudio de la palabra de Dios. Recordarles que venimos estudiando la primera carta a los tesalonicenses. El domingo pasado estudiamos los primeros 12 versículos del capítulo 4. Es una carta maravillosa porque fue, y se cree que es el primer escrito del Nuevo Testamento, primera carta de Pablo. Así que tiene mucho que enseñarnos a nosotros como iglesia, y más en este tiempo que vivimos. Creo que son palabras de consuelo. Precisamente así he titulado la reflexión de hoy: palabras de consuelo. No es una señora, sino el término, ¿no? Consuelo, alivio o calma que siente uno cuando tiene dolor o una tristeza, una angustia. Eso es consuelo, esa calma, ese alivio. Vamos entonces a leer el capítulo 4, versículo 13, y continuamos con nuestro estudio. Mientras usted busca, porque sí quiero motivarle a que saque su Biblia. Hemos estado proyectando los textos y lógicamente lo hacemos para motivar a los que no tienen una Biblia, los que no pueden leer la letra pequeña. Pero qué maravilloso es que cada uno de nosotros podamos tener nuestra propia Biblia y leerla, no solamente en los cultos, no solamente en la predicación, sino un hábito diario. Hay que escuchar a Dios. Cuando no escuchamos a Dios a través de la Biblia, estamos atentos a lo que la gente dice, y por eso vienen falsos profetas y se aprovechan hablando en nombre del Señor y diciendo cosas porque no conocemos las Escrituras. Qué bueno entonces hacer un hábito la lectura de la palabra de Dios. Todos los días usted pueda escuchar al Señor. Recuerden que Dios habla hoy. Ahora sí, vamos a leer entonces el versículo 13 hasta el versículo 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor, te agradecemos inmensamente por hablarnos todos los días. Tu palabra es luz en mi camino. Gracias, porque encuentro alimento, pero también dirección para vivir. Y te ruego que siempre orientes mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego que hoy tu Espíritu Santo traiga consuelo, alivio, calma en medio de tantos sufrimientos. Señor, gracias porque tú eres el gran consolador. Gracias, Señor, por conocer nuestras aflicciones y por venir a darnos ánimo. Dios nuestro, estamos en tus manos, dándote todos los honores. Amén y amén.
El consuelo se recibe, bueno, entendiendo primero la clase de dolor, ¿no? A veces uno encuentra un poco de consuelo, y vuelvo a repetir que consuelo significa alivio o calma de una pena o una angustia o una tristeza. A veces se encuentra ese consuelo en la compañía de otras personas, los familiares, los seres queridos, los padres. Cuando hace tiempo uno no los ve, puede consolarse, alentarse viéndolos. Algunos ante la pena o el sufrimiento hacen deporte, también les puede ayudar. O de pronto para algunos es viajar, ¿no? Encuentran una especie de consuelo ante la pérdida de algo. Para otros dormir, por ejemplo, o ver una película. También hay una clase de consuelo que es temporal y que a la postre resulta dañino. Si un hombre está abatido, y muchos lo hacen, buscan consuelo en la bebida o en las drogas, posiblemente encuentran un poquito de calma, de alivio, pero ese dolor va a venir con más fuerza. Creo que Dios es el que siempre tiene consuelo para nosotros y tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios. Al leer este pasaje, creo que esa es la intención de Pablo en estas palabras, en estos versículos que leímos. Algunos hermanos estaban tristes. Si ustedes notan el versículo 1, perdón, el versículo 13, es decir, primero que leímos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. Es decir, que Pablo va a escribir estas líneas a estos hermanos para levantarles el ánimo, para traerles alivio, calma. Y si usted nota, el último versículo también dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso lo he llamado palabras de consuelo. Pablo empieza en este pasaje, creo que es muy conocido para nosotros. Lo he utilizado en algunas ceremonias fúnebres, precisamente porque habla de consuelo, de esperanza. Pero Pablo está diciendo aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo tenía aquí una preocupación desde el punto pastoral y quiere que los hermanos no estén sin conocimiento. Eso es lo que significa la palabra ignorancia, ¿no? O sin el conocimiento completo. No queremos que ustedes estén en la ignorancia respecto a los muertos, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así lo dice la versión de la Biblia Jerusalén. Y es que la ignorancia es atrevida, además es peligrosa, porque trae confusión, y la confusión siempre trae un poquito de dolor, pena. Así que Pablo va a orientar a los hermanos acerca de algo que posiblemente ya habían oído, pero que no tenían un conocimiento pleno. Posiblemente, y de pronto cuando leí este pasaje, me puse a pensar por qué Pablo toca este tema aquí. Posiblemente, eso es algo mío, pensando aquí que algunos hermanos habían muerto, o de pronto alguien prominente o muy querido en la congregación había muerto, y eso les trajo a ellos preocupación. Y creo que Pablo aquí entonces entra a contestar como esa pregunta, ¿no? ¿Qué esperanza hay para los que mueren? Creo que a veces también nosotros quisiéramos saber como el destino de los familiares muertos, ¿no? Y aquí Pablo viene para consolar a estos hermanos. Era que Pablo en algún momento, y si ustedes leen Hechos capítulo 17, los primeros versículos, Pablo habló acerca de la resurrección, pero de la resurrección de Cristo, porque es un tema central del Evangelio. Entonces ellos estaban preocupados
por el futuro de estos hermanos que habían muerto. Y a veces nosotros también nos preocupamos mucho porque quisiéramos ver a nuestros seres queridos que han partido a la presencia del Señor. Pero me parece que Pablo aquí ahora toca un tema, y es que es más importante anhelar, desear ver a Cristo Jesús más que a nuestros familiares que han muerto. Es triste, pero parece que es nuestra preocupación. La Biblia dice que el Señor tiene una corona para los que aman su venida, y los creyentes tenemos que amar la venida del Señor. Vamos a mirar entonces cómo responde Pablo a esta inquietud que los hermanos tienen. ¿Qué va a pasar con los muertos? Y como dice por ahí una canción, ¿a dónde irán los muertos? Creo que este pasaje además nos presenta una cristología sencilla, y me parece que la pudiéramos ver en el versículo 14. Si creemos que esa es la declaración de fe nuestra, si creemos que Jesús murió, escuchen, la muerte del Señor, y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En este versículo solamente parece que está resumida la fe de nosotros. Creemos que Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volverá otra vez. ¡Qué maravilla! Creo que la palabra que nos tiene que alentar a nosotros en este y en todos los tiempos es que hay resurrección. La muerte no es el fin. La muerte es el inicio de una vida diferente a esta. Yo quisiera que viéramos un momentito lo que Pablo está escribiendo aquí. Es más, si ustedes notan el versículo 13, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo aquí compara a la muerte con el sueño. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Porque creo que lo más importante es esto, y nos debe a nosotros traer esperanza, que si en algún momento llegamos a morir, hay resurrección. La doctrina de la resurrección de los muertos forma parte de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Es más, el apóstol escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y todo el capítulo está destinado para hablar acerca de la resurrección de los muertos. Y hay resurrección de muertos sencillamente porque Cristo resucitó. Él es las primicias de la resurrección. Y ahí me gustaría que miráramos en el capítulo 15 de 1 Corintios que mencioné. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero me gustaría que usted en su casa sacara el ratico para leer este maravilloso capítulo. A partir del versículo 16 hasta el versículo 20, me parece que Pablo aquí presenta algo maravilloso. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Dije que es doctrina básica y fundamental del Evangelio. Es que creemos que hay una resurrección. Porque si no lo hay, mire lo que sigue diciendo Pablo. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en Cristo. Y nota que aquí habla otra vez, durmieron. Estuve mirando y la palabra dormir aquí viene de una palabra griega de donde ellos hablaban dormitorio, porque a los sepulcros los consideraban como el dormitorio, es decir, lo que ahora en castellano conocemos como cementerio. Y yo quiero decirles que morir para los que estamos en Cristo Jesús es como dormir entre los hombres y despertar con Dios. Aquí me parece que dormir es un eufemismo que se refiere precisamente a la muerte. Como Pablo no utiliza la palabra muerte, como tampoco el Señor Jesús cuando habló de la muerte de Lázaro. Lázaro duerme, pero realmente era la muerte. Es decir, que para el cristiano la muerte es algo diferente. Yo quisiera invitarle para que pensara un momento
¿Qué concepto tiene usted de la muerte? Porque realmente entristece. Cada vez que voy a un funeral, lloramos. Y no es que Pablo esté diciendo que no debamos llorar. Ahorita les muestro algo. Pero quiero decirles que Pablo tenía un pensamiento acerca de la muerte diferente a los de muchos, y por eso puede consolar. Y estas son palabras de consuelo para nosotros en este tiempo. Posiblemente por el COVID o por cualquier otra enfermedad podemos morir y eso trae dolor. Y uno pregunta, ¿acaso qué? Es que la muerte no es el final. Repito, la muerte es el inicio de una vida con Dios. Yo quisiera que leyéramos segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, a partir del versículo 1, Pablo dice esto: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo compara nuestro cuerpo con un tabernáculo, una tienda, una choza. Y cuando nosotros partamos de aquí, no nos va a dar una casa, una chocita, sino un edificio, no hecha de manos de hombres, sino eterna en los cielos. Eterna quiere decir que no va a volver a morir. Y dice el versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y luego dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, escuchen, estamos ausentes del Señor. Hoy, porque estamos en este cuerpo, porque tenemos vida, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero luego dice el versículo 8, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿y qué? ¿Y qué? Presentes al Señor. Pablo no le tenía miedo a la muerte. Pablo había sido apedreado en alguna ocasión y prácticamente declarado muerto. Y ya sabía lo que era. Y él dice, yo quisiera estar más bien ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Y creo que es la misma tesis que presenta en la carta a los Filipenses. Y solamente para mencionar el versículo 21, que es como el resumen: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Pablo le está diciendo a los hermanos, no se pongan tristes como los demás, los que no tienen esperanza. La gente hoy no tiene esperanza porque no ha puesto su fe en Jesucristo. Y como dice otro versículo de la Biblia, precisamente palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos o alejados de la ciudadanía de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Y así está mucha gente. Cuando la gente no puede creer que hay vida después de la muerte. Hay mucha gente. He leído, he escuchado palabras de personas que dicen, uno se muere y todo se acaba. Un filósofo griego llamado Teócrito escribió, mientras hay vida hay esperanza, pero no lo hay para los muertos. Y yo quiero decirles, sí hay esperanza para los muertos que mueren en Cristo Jesús. Otro escritor escribió, una vez que se pone en nuestra breve lumbrera, no nos queda más que una perpetua noche en la que no podemos hacer más que dormir. Amados, los cristianos tenemos palabras de consuelo. Amados, la muerte solamente abre paso para uno siguiente, y es la resurrección. Hay resurrección de muertos. Quiero volver a tomar la frase para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. No es que el Señor quiere que nosotros reprimamos
nuestros sentimientos. Al contrario, todos sabemos que es saludable emocionalmente expresar la tristeza o el dolor causado por la muerte. Aún el mismo Señor lloró ante la tumba de Lázaro. No debemos ser estoicos en ese sentido, sino que tenemos que tener afecto y demostrarlo. Pablo dice que en los últimos tiempos vendrá gente sin afecto natural, pero nosotros sí lloramos con los que lloran, pero no es un lloro inconsolable, sino que al contrario tenemos la esperanza de la resurrección. Por eso Pablo dice que nuestra razón para consolarnos es esa, la de la resurrección. Y como dije, me gustaría leer todo el capítulo 15 de 1 Corintios, pero permítame solamente leer los 3 primeros. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amados, yo creo que debemos saltar de alegría, porque nosotros vamos a resucitar. Después de esto hay una celebración. Cuando el Señor Jesús dijo, me voy a ir, tristeza llenó el corazón de los discípulos. Y el Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra que nos tiene que consolar a nosotros en este tiempo es que no interesa lo que pase aquí, porque lo más terrible que le pueda pasar al ser humano es la muerte. Pero aún así, nosotros tenemos que decir como Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque Cristo la venció. ¡Qué maravilla, qué privilegio poner nuestra fe totalmente en el Salvador del mundo, Cristo, a quien damos todo honor y toda gloria! La segunda palabra que nos tiene que consolar a nosotros es que Cristo volverá. Dije que era parte de la cristología. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volverá otra vez. Y a partir del versículo 15, Pablo entonces viene a desarrollar otra idea, y tiene que ver con la venida del Señor. Los apóstoles predicaron esto. Cristo resucitó, pero también volverá otra vez. En el versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Posiblemente Pablo había recibido una revelación, o era la predicación constante de los apóstoles, pero esto era lo que la iglesia cristiana y apostólica, en el sentido de los apóstoles primarios, predicaban. Que nosotros que vivimos, Pablo tenía la esperanza de estar vivo, y esa era también la esperanza de todos los creyentes y de todos los apóstoles y predicadores del momento, porque creo que nosotros tenemos que estar amando su venida más que cualquier otra cosa, porque la venida del Señor es el evento más grande y maravilloso que los cristianos esperamos. Hoy mucha gente ya no cree en la venida del Señor. Otra vez, hace mucho tiempo que se viene hablando de la venida del Señor, pero es la paciencia de Dios para con la humanidad, para que puedan encontrar el arrepentimiento. Pero Cristo volverá otra vez. No solamente Pablo, sino que también los creyentes de Tesalónica esperaban estar presentes para el momento de la venida de Cristo. Pero yo quiero que miremos aquí cómo Pablo presenta estos eventos, ¿no? Y yo quiero decirles que hoy mi intención no es decirles las diferentes posiciones que hay con relación a la venida de Cristo. Nosotros como iglesia creemos que Cristo volverá otra vez.
Hay gente que se ha enredado y se confunde y confunde a otros. Si Cristo viene antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Y a veces buscamos textos para sustentar y para confundir a veces. Pero el Señor le dijo a los discípulos: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, porque eso está en la sola potestad del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa es la misión de la iglesia en este tiempo, ser un testimonio de Cristo. Que Cristo resucitó, que Cristo volverá otra vez. Y creo que cada cena, cada vez que lo hacemos, estamos anunciando esto. Lógicamente, nuestro deseo es que Cristo venga antes de la tribulación y nos saque de todo esto. Y hay muchos textos para sustentarlo, pero repito, no es, creo, la idea de Pablo aquí. No es decirles a la gente en qué momento, sino cómo. Y que esa buena noticia tiene que consolarnos. Tenemos y pasamos por muchos momentos de tristeza, cuando las cosas no salen bien, cuando estamos de tribulación en tribulación, uno dice: ¿y qué pasa? Pero cuando uno piensa que hay resurrección para los que morimos, o que hay un arrebatamiento, o bueno, la venida del Señor, como lo describe aquí. Yo utilizo la palabra arrebatamiento que está aquí en este texto. Algunos prefieren utilizar la palabra rapto, otros traslado. Está bien. Algunos dicen rapto no, porque el Señor no va a robar. Arrebatamiento no, porque los arrebatados somos nosotros. Más bien prefieren la palabra traslado, y eso está bien. Pero yo quiero volver a hacer énfasis, es que Cristo volverá, y Pablo aquí entonces nos va a decir qué va a pasar. El versículo 15 dice: os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que hay una transformación de creyentes. No van a morir, no van a pasar por la muerte. Pero la pregunta y la inquietud de los hermanos era: ¿y los muertos qué? Entonces Pablo dice aquí qué va a pasar y cómo será la venida del Señor. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando. Lo primero que quiero anotar aquí es voz de mando. Tiene que ver con el grito de un jefe militar que pone en movimiento a todo su ejército. Porque, amados hermanos, cuando Cristo venga, Él hablará a su iglesia, y todos los obedientes, todos los que han sido entrenados en escuchar y obedecer la palabra, podrán participar de este momento maravilloso. Con voz de mando, como siempre es. No esperemos que el Señor nos grite desde el cielo para prepararnos. No, hoy a través de cada predicación, a través de la Biblia, nos vive hablando, y su voz es de mando. He dicho en varias ocasiones, sus mandamientos no son sugerencias, son deseos de Él y órdenes para nosotros. La palabra del Señor es así. En el libro de Apocalipsis dice que cuando Él venga con una espada de 2 filos, y con su boca y con esa espada hiere, porque la palabra de Dios es poder, más penetrante que toda espada de 2 filos. Hoy nosotros podemos ser consolados, edificados, direccionados con la palabra de Cristo. Hay gente que está buscando otras voces, que le hable un profeta, que una visión, y han dejado a un lado la palabra del Señor. Pero para nosotros la palabra del Señor es una voz de mando. Él va a venir así. Ahora, no solamente con voz de mando, dice el texto, con voz de arcángel. No hay mucho sobre esto porque no sabemos cuántos arcángeles hay, ni cómo sea la voz de ellos. Y es más, creo que solamente Judas nos menciona al arcángel Miguel, nada más. Pero no es el tema ahora, sino que Él va a venir y va a hablar con autoridad, una voz diferente. No es una voz humana, es una voz especial. Y luego dice el mismo versículo: y con trompeta de Dios. En la Biblia frecuentemente encontramos las trompetas. Y se utilizaban para llamar, para anunciar algo extraordinario.
posiblemente para dar una buena noticia a la gente. Entonces tocaban las trompetas y la gente se reunía, o para llamar a los soldados a la guerra y se prepararan. Cada toque era diferente y la gente lo escuchaba y conocía. No sabemos cuál sea el momento, pero lo que sí es que algo extraordinario está por suceder y las trompetas del Señor serán tocadas para reunir a sus convocados, a toda la gente que está preparada. Estas tres cosas, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, tienen el mismo propósito: anunciar la venida del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y convocar a la iglesia para estar con el Señor para siempre. ¡Qué maravilla! Ahora, el Señor dice aquí a través de Pablo, después de hablar de la trompeta de Dios, dice: descenderá del cielo. Yo quiero que usted piense un momento. Descenderá del cielo, porque lo que está diciendo aquí es que así como se fue, ¿recuerdan las palabras que están consignadas en Hechos de los Apóstoles? Cuando el Señor sube a los cielos, los discípulos se quedan viéndole, y dice la Escritura en Hechos capítulo 1 que unos varones con vestiduras blancas, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, así volverá otra vez. Y aquí Pablo lo repite: descenderá del cielo. Y en ese momento va a suceder algo, y es lo que los tesalonicenses estaban esperando. ¿Qué va a pasar con los muertos? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. En la venida del Señor va a suceder algo maravilloso, asombroso, y es que los muertos en Cristo, es decir, aquí hay una promesa para los cristianos que por su fe, permaneciendo en su fe, adorando a Dios, poniendo al Señor como prioridad de su corazón, vamos a resucitar primero. Los tesalonicenses pensaban: bueno, y si Cristo viene, ¿qué va a pasar con los muertos? ¿Se van a quedar ahí en la tumba? Nosotros seremos arrebatados, seremos transformados. ¿Y los muertos qué? Pablo entonces dice: primero ellos van a resucitar. Son los primeros que van a escuchar la voz de mando, que van a escuchar la trompeta, porque ellos siempre estuvieron adiestrados, por decirlo, para escuchar la voz del Señor. Por eso se llama muertos en Cristo, obedientes a Dios. Entonces lo primero que sucederá es la resurrección. Y luego dice el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Vuelvo a repetir que el pensamiento de la iglesia y de los apóstoles era que Cristo venía en cualquier momento, inminente, pronto. Y yo creo que debe ser el pensamiento de nosotros: Cristo viene pronto. No interesa si viene dentro de 20, 30 años, pero para nosotros y para Dios, Cristo viene pronto, es inminente, es algo que nosotros esperamos y por lo cual también nos preparamos. Debemos estar listos. ¿Recuerdan ustedes la parábola de las 10 vírgenes? Habían sido llamadas para acompañar un matrimonio, pero de pronto por el tiempo, no sé qué pensamientos pasaron por su cabeza, el esposo tarda en venir, y todas cabecearon. Y mucha gente cree que el Señor tardará en venir, y yo alabo a Dios por su misericordia, porque creo que lo que estamos viviendo ahora, esto del COVID, es para que la gente despierte. La palabra del Señor se está cumpliendo, Cristo volverá pronto. Es más, he pensado, pensamientos sueltos míos, que esto de que el Evangelio será predicado por todo el mundo, este es el tiempo. A través de las redes sociales y a través de todos los medios de comunicación se está hablando de las iglesias y del mensaje de las iglesias, y cómo uno entra y hay predicadores por todos los lados hablando de Dios, y creo que es una manera que el Evangelio sea predicado. Y recuerden lo que dice el Señor en Mateo 24: y será predicado este Evangelio por todo el mundo, y luego vendrá el fin. Por eso, amados hermanos, la iglesia tiene que estar expectante. No se les olvide por ningún motivo que Cristo volverá. A veces cuando hay comodidad, cuando estamos tranquilos, trabajando, podemos ir a la iglesia, volvemos toda una rutina, y a veces tenemos devocionales sin devoción,
cultos sin amor, cultos sin pasión. Nos hemos olvidado que la venida de Cristo es inminente. Martín Lutero dijo que uno debe prepararse para la venida del Señor como si fuera ya, pero también hacer planes como si fuéramos a vivir 100 años más. ¡Qué maravilla! Cristo viene pronto. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos que acaban de resucitar. Es algo rápido, es algo simultáneo. Los muertos resucitarán y luego nosotros los que vivimos nos vamos a unir a ese momento. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. No interesa si viene antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación, pero lo cierto es que Cristo volverá y la iglesia que le ama y que se prepara para su venida podrá estar siempre con el Señor. Y si hemos muerto, vamos a resucitar y nos vamos a unir para estar con el Señor. Lógicamente muchos me preguntan: pastor, ¿y usted qué cree? ¿Vamos a pasar por la tribulación? ¿Esto es tribulación? Pues en cierto sentido es un poco de tribulación y un poco de persecución, pero no tan fuerte. Bueno, y aquí pudiéramos entrar a defender algunas posiciones, pero vuelvo a repetir, no es mi intención. Yo fui llamado a predicar la salvación que nos da Cristo Jesús. Cristo te ama y quiere que estés un día con Él. Y me gustan las palabras: y así estaremos siempre con el Señor. Nuestra meta no es quedarnos en esta tierra y hacer riquezas y tener prosperidad, tener mucha salud. Eso lo da Dios por añadidura. Por eso dice la Escritura: busquen primero el reino de Dios, busquen primero que Cristo sea el Señor. Nuestra prioridad debe ser Cristo Jesús. En una ocasión vino una pareja para pedirme que les hiciera la ceremonia, y yo le pregunté: ¿qué es lo más importante para usted? Le pregunté a la novia. Y ella me dijo: lo más importante es Él. Por eso me quiero casar. Es que mi vida sin Él no tiene sentido. Yo vivo, yo estoy completamente segura que amo a este hombre y me quiero casar con él. Yo le dije: bueno, eso está bien, pero recuerde que nuestro sentido de la vida es Cristo Jesús. El noviazgo ni ninguna cosa en la tierra será eterna. Es decir, no será para siempre. Los noviazgos no son para siempre. Es una etapa nada más. Puede ser 1 o 2 años y luego se casa, ya se terminó el noviazgo. Es otra etapa. Pero amados hermanos, nuestra pasión, nuestro amor, nuestra devoción, nuestra entrega completa debe ser por Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo quiere decirle aquí a la iglesia. Creo que tenemos que renovar nuestros votos y nuestra pasión por el Señor por 2 razones. Primera, porque Cristo resucitó y nosotros también vamos a resucitar. Esto no se acaba con la muerte. Hay gente que habla de la aniquilación eterna, entonces uno se muere y todo se acaba. Pero eso es no tener esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de una vida perdurable. Y la segunda razón por la cual nos consolamos en este tiempo es que en cualquier momento Cristo vendrá. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser esta semana, no sabemos cuándo, pero Cristo volverá. Y será un día como todos los demás. Hoy algunos están haciendo deporte, otros están viendo televisión, series de Netflix o no sé qué. El día que Cristo venga será un día como todos los demás. Algunos estarán en una taberna, porque sin importar que sea cuarentena, algunos la quebrantan y están embriagándose, otros están en orgías, están haciendo un montón de cosas. Y aún creyentes que no han puesto a Cristo como el Señor, y la adoración para ellos no es la prioridad. Pero amados hermanos, cuando uno entiende que nosotros giramos en torno del Señor, lo que somos, lo que tenemos, es por Él. Vivimos y morimos por Cristo Jesús. El apóstol termina, y yo también, este capítulo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es un consuelo mutuo. Hay gente que se desmotiva, se pone triste, pero ya tenemos que decirle:
Y es precisamente que hay resurrección y que Cristo volverá otra vez. El fundamento de este consuelo es totalmente sobrenatural y propio de los que tienen fe. Fe en Cristo Jesús. No se entristezca como los demás, como los que no han puesto su fe en Cristo, porque para ellos sí es triste. Quiero decirles, amados hermanos, al otro lado de la tumba nos espera Cristo Jesús. Señor, en esta mañana damos a ti toda la adoración y la gloria. Gracias, muchas gracias, porque siendo nosotros hombres que hemos fallado, pecado, tú enviaste a Cristo Jesús para redimirnos, para comprarnos, y nosotros depositamos toda nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Sabemos que el día que partamos de esta tierra será para estar contigo, porque tú realmente quieres estar con nosotros, sea porque muramos o sea porque vengas por la iglesia, pero ese es el final nuestro, estar contigo. Y yo te pido, Señor, que esta palabra consuele y fortalezca la vida de cada hermano, que su trabajo, que su vida de testimonio, que su vida de lucha contra el mundo y contra el pecado hoy sea fortalecida con esta esperanza, con esta palabra de que vamos a estar contigo para siempre. Porque no hay nada más hermoso que poder compartir contigo la eternidad. Señor, muchas gracias. Yo te ruego que de manera especial bendigas a cada hermano. Sé que en esta tierra también necesitamos salud, provisión, comida, dinero para pagar arriendos y servicios. Pero eso, Señor, tú te encargas de eso. Hoy te ruego que bendigas a cada hermano que está en angustia, que está en necesidad, pero sobre todo consuela a los que tienen tristeza en su corazón. Oh Dios mío, nos rendimos a tus pies y declaramos, proclamamos que tú eres el Señor de nuestra vida. Esa es la confesión de un cristiano. Por eso te alabo, Dios. Muchas gracias. Amén y amén.